El cubano no es el único que busca un futuro mejor tanto para él como para su familia. No es el único que migra. Simplemente que la mayoría de los países de Latinoamérica se encuentran en la misma situación que el cubano. Y con mucho más énfasis los países del Caribe. Y justamente de esto es lo que te quiero hablar en el video de hoy. Te voy a estar hablando de lo que le pasó ayer a más de 800 haitianos que decidieron embarcar en busca de un futuro mejor, con la idea de llegar a los Estados Unidos. Y pues te exhorto a que te quedes en el video porque te voy a estar respondiendo todas estas preguntas. Es la primera vez que un grupo de haitianos embarca hacia los Estados Unidos en busca de su sueño americano. Les pasó durante la travesía, pudieron llegar libremente a los Estados Unidos. Pues si quieres saber la respuesta a todas estas preguntas, quédate en el video. Y de paso te suscribes, que es gratis, ¿ves? Aprieta el botoncito rojo ese que está aquí y le das a la campanita de notificaciones para que cuando tu youtuber, que pues si no me conoces, me llamo Naomi, subo un video, YouTube te avisa. Pues resulta que en la mañana de ayer, 24 de mayo, pónganle ojo a esta fecha, 24 de mayo de 2022, a este grupo de haitianos les pasó algo inesperado. Pues resulta que llegaron a los Estados Unidos. Ellos estaban muy felices. Por aquí les voy a estar poniendo las imágenes, muy felices. Se bajaron de la lancha y tal. Aquí viene la cosa un poco cómica. Para ellos estaban llegando a los Estados Unidos, pero no. La cosa no fue así, simplemente que no llegaron a los Estados Unidos. Pues nada, familia, que me los echo un poco para acá para que escuchen esto más de cerquita. En vez de llegar a los Estados Unidos, estos haitianos a donde llegaron fue a Caibarien. Para los que no conocen, Caibarien es la costa de la provincia de Villa Clara, Cuba. No sé si les suena. Pues en búsqueda del país anhelado, has llegado al país equivocado. Y eso fue lo que les pasó. Pues ustedes se dirán, ¿cómo fue que ellos llegaron a Cuba si iban para Estados Unidos? Pues a esta pregunta te voy a estar respondiendo más adelante en el video. Así que nada, quédate en el video para que no te pierdas esto. Pues family, resulta que a uno de los tripulantes se les perdió la brújula. Y ustedes saben que sin brújula no hay norte, no hay sur, no hay este, no hay oeste. Y nada, pues como que se desubicaron un poco porque es entendible y llegaron al país equivocado. Y nada, si vivir en su país era triste, porque por algo no salieron de su país, más triste pudo ser para ellos, incluso es para ellos llegar al país equivocado, porque ustedes saben qué difícil es vivir, vaya, no vivir, simplemente sobrevivir aquí en mi país. No les voy a decir por qué, porque esto no es un canal de política, pero ustedes saben que es porque ustedes saben, esas comidas que vienen por ahí, ustedes todo eso lo saben, así que nada, pues les pasó esa triste situación. Mi país no dudó ni un segundo en brindarle toda la ayuda humanitaria que necesitaba. Se la brindó todo. Hubo mucho movimiento en el hecho. Enseguida le hicieron las pruebas correspondientes del COVID, le pusieron mascarillas, le dieron atención médica a los que lo necesitaban e inmediatamente los evacuaron y los pusieron en un campamento que queda, un campamento que se llama Sierra Maestra, que queda ubicado en el Corralillo, ahí, y ellos van a estar ahí a esperar a que su situación se resuelva y vuelvan a su país voluntariamente. Pues te respondo a otra pregunta. No solo eran personas mayores, no. En esta embarcación había niños menores de edad y no niños de... Me imagino que te imaginas niños de 5 o 4 años con sus respectivos padres, pues no, recién nacidos, personas de alto riesgo. Y nada, pues es que cuando uno decide buscar un futuro mejor, va con todas. Triste situación la de ellos que acabaron en el lugar equivocado. A continuación damos lectura a una nota informativa del Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde hace varias semanas se ha incrementado el flujo de migrantes haitianos en nuestra región con el objetivo de llegar a territorio de los Estados Unidos.
En embarcaciones de precarias condiciones, cientos de ciudadanos haitianos intentan realizar una travesía en la que arriesgan sus vidas. En esas circunstancias, algunas embarcaciones han recalado en Cuba. Desde el pasado 11 de septiembre, migrantes haitianos han arribado al territorio nacional por diferentes provincias del centro y el oriente del país. Como parte de la vocación humanista y solidaria de Cuba, dichos ciudadanos han recibido todas las atenciones necesarias, incluyendo asistencia médica, y permanecen alojados en varias instalaciones acondicionadas para ello. Nuestras autoridades, en contacto con el gobierno haitiano y en correspondencia con los lazos de hermandad, cooperación y solidaridad que caracterizan la relación bilateral, está realizando las gestiones y coordinaciones pertinentes con el fin de asegurar el retorno seguro y voluntario de estas personas a su país en virtud de los compromisos internacionales en materia de migración de los que Cuba es parte. Cuba reitera la necesidad de trabajar por una migración segura, ordenada y regular, lo que solo será posible si se atienden las causas arraigales de este fenómeno, provocadas por el orden internacional injusto y desigual imperante. Me pongo los espejuelos porque ahora viene una pregunta un poco interesante, pues. No sé si recuerdan que en el principio del video les puse que si esta era la primera vez que pasaba. Pues no, no es la primera vez que pasa, ya que el pasado febrero de este mismo año llegaron a Cuba 292 haitianos en la provincia de Santi Espíritu, y en septiembre del año pasado también llegaron haitianos. Pues espero que te haya sido interesante este video, que hayas aprendido, no sé, que hayas visto una noticia que aún a lo mejor tú no sabías. De ser así, házmelo saber, dale mucho amor a este video, suscríbete, dale a la campanita de notificaciones para cada vez que esta cubanita que está aquí sube un video, mami chama, YouTube te avisa. Y comparte el video y comenta. Cuéntame qué opinas al respecto. Nos vemos en un próximo video este domingo. No sé que quieras verme antes. Si me quieres ver antes, pues te invito, te exhorto a que vayas a mi canal de Instagram. Es que ahora tengo que ver con YouTube. Bueno, te exhorto a que vayas a mi perfil de Instagram, a mi cuenta, La Era Blog. Así aparezco en todas las redes sociales, en TikTok, Facebook, Twitter e Instagram. Incluso también tengo like. Vayas a seguirme por allá para que hablemos un poquito y me escribas a privado y tal. Nos vemos.